Listo, pues vamos a empezar, si están de acuerdo. Nada más alguien que me confirme de nuevo que me están escuchando. De acuerdo. Perfecto. Pues sean muy bienvenidos a este webinar. Estamos muy contentos de estar esta tarde aquí con ustedes porque es el Día Mundial por el Medio Ambiente y quienes estamos aquí estamos comprometidos para trabajar por mejorarlo. Entonces queremos compartir con ustedes este día a través de un webinar en el que vamos a hablar de la biodiversidad rumbo a un marco internacional post-2020. Si me ayudas, Raquel, con la siguiente diapositiva. Gracias. Somos la Alianza Mexicana por la Biodiversidad, somos 24 organizaciones y en esta ocasión vamos a participar 4 de ellas, primeramente con el informe de evaluación global sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos que lanzó la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, conocida como IPBES, por su servidora Valeria Cruz de WWF México. Después tendremos un panorama del marco estratégico para la biodiversidad de 2011 a 2020 que termina el próximo año y las metas Aichi, los avances de la meta regional, en específico la 11, que es un tema que Renata Cao de Pronatura México va a hablar. Nos va a dar todo el panorama general de cuál es el momento en el que nos encontramos y un poco de la introducción de las metas Aichi. Después vamos a tener una introducción al proceso de construcción del marco de la biodiversidad post-2020 por Raquel Jiménez de Reforestamos México, quien nos va a comentar qué es lo que estamos esperando al llegar el 2020, ya con el contexto de las metas Aichi, y qué va a pasar o qué expectativas tenemos para después del 2020. Esto nos va a dar una apertura para hablar sobre las consultas regionales que se han tenido en América Latina, en GRULAC, rumbo a la construcción del nuevo Plan Mundial para la Biodiversidad. Es muy importante señalar que quien va a dar esta ponencia es Amelia Reguín de GIVE en México y de Grupo de Mujeres por la Biodiversidad, y ella ha estado participando en estas consultas, tanto en las regionales como en las temáticas, entonces vamos a tener información de primera mano y esto va a ser muy interesante y muy enriquecedor. Vamos a acotar el tiempo de las participaciones a 20 minutos para dar oportunidad a que ustedes planteen preguntas y nosotros podamos resolverlas de la mejor manera. Entonces, para dar inicio, pues vamos con la presentación. Nada más déjenme mover aquí un poco. Ay, si me ayudaras con Raquel con la parte de los visuales en el lado derecho, porque me tapa un poco las presentaciones. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con el Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services, que es lo que acaba de presentar el IPBES. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse un pergamino porque realmente es un tema de contexto, pero es necesario siempre partir por el principio. El objetivo de esta plataforma científico-normativa es proporcionar a los gobiernos y al sector privado, la sociedad civil, evaluaciones científicas independientes y actualizadas de todos los conocimientos disponibles en el tema de biodiversidad para tomar decisiones informadas a nivel local, regional e internacional. ¿Qué sucede en este caso? Que esta plataforma colecta toda la información, todo el estado del arte para poder brindar sus mejores resultados y mostrarnos en qué punto nos encontramos en el momento. Recientemente se produjo la primera evaluación global sobre biodiversidad y servicios que tenemos desde el 2005 y es lo más importante para nuestra década en el estado del conocimiento de la biodiversidad y cómo contribuye para nosotros las personas. Es un mandato de 132 países miembros de la plataforma y refleja el pensamiento y la acción colectiva global. Es un gran esfuerzo. El plazo de evaluación se remonta a 50 años y proyecta tendencias hasta el próximo año. Incluye escenarios de proyecciones futuras relacionadas
con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica, del que les vamos a hablar más adelante, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible y los ODS. Es un trabajo de 3 años, de más de 3 años, de 100 países y de 550 expertos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué esperábamos? ¿Qué esperábamos en este reporte? Pues una primer fotografía del estado del arte, como les había comentado, que es el conocimiento global sobre la biodiversidad desde 2005. Luego también esperábamos medir en qué vamos. Ya tenemos todo este conocimiento, pero ¿qué nos dicen los científicos? ¿Qué nos dice la gente alrededor del mundo de en qué punto nos encontramos de unas metas que nos habíamos trazado para 2020, que tienen muchísimas vertientes, que comprendían lo que podíamos alcanzar para detener y para retroceder en la pérdida que habíamos tenido de la biodiversidad? Entonces, esto es lo que se intentaba. Y otro de los puntos importantes que queríamos era saber con este informe, era incluir el tema del conocimiento indígena y de las comunidades. La siguiente, por favor. Pues se publicaron estas 4 evaluaciones regionales, que son, a ver, me van a permitir un segundo porque tengo aquí un problema de visibilidad con la presentación. Un segundito nada más. Listo. Ok, entonces tenemos el informe para Europa y Asia Central, el informe para Asia y el Pacífico, el de Américas, que es en el que nos vamos a centrar el día de hoy, porque es la región en la que nos encontramos, y el de África. Este reporte se enfoca, si podemos ir a la siguiente, por favor. Este reporte se enfoca en respuestas a preguntas clave para cada una de estas 4 regiones. ¿Y cuáles son estas preguntas que nos estamos planteando? Pues primero es la importancia de la biodiversidad, el progreso que hemos tenido para su conservación, las amenazas y las oportunidades para un futuro sostenible, y cómo podemos hacer para ajustar nuestras políticas e instituciones para que nos lleven a un futuro más sostenible. Esta última es la que se centra principalmente en información que se le da a las personas que van a tomar las decisiones y hacer política para que lo hagan de la mejor manera. ¿A qué nos referimos? A la siguiente, por favor. El objetivo de IPBES es establecer un puente entre la ciencia y la formulación de políticas públicas. ¿Qué sucede? Que tenemos 2 mundos. Por un lado tenemos toda la ciencia, todo el conocimiento técnico, y por el otro lado tenemos a quienes van a tomar las decisiones, a quienes van a legislar, a quienes van a implementar, y hablan distintos lenguajes. Entonces, el objetivo de este órgano es hacer que ambas partes se comuniquen, y con esta mayor información se van a poder tomar mucho mejor las decisiones y tener acciones efectivas para cumplir con compromisos mundiales. Aquí son 3 principalmente, y tenemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las metas Aichi y el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, para los que no están en contexto, es este acuerdo que está en cambio climático, en donde vamos a mantener la temperatura global del planeta en una elevación no mayor a 2 grados centígrados con relación a al inicio de la época de niveles preindustriales, o sea, antes de la revolución industrial. La siguiente, por favor. Bueno, pues América y sus subregiones. ¿Qué contiene este informe? Este informe incluye América del Norte, en donde se encuentra Groenlandia, Mesoamérica, que nos incluye a nosotros como México, el Caribe, América del Sur, incluyendo a las Islas Malvinas. Y para que veamos la seriedad de este documento, si todavía tenemos alguna duda de él, la siguiente, por favor. Tenemos aquí el equipo de expertos de evaluación. Nada más para que vean cuántos autores principales, autores contribuyentes, editores y revisores,
y 2 fases de revisión externa, más de 5.660 comentarios, 247 revisiones externas y 12 gobiernos. Entonces, imagínense la cantidad de personas que participaron solamente para el tema de América Latina. La siguiente, por favor. Entrando ya en materia, ¿cuáles son las características que tenemos como continente? Pues nuestra región tiene 40% de la capacidad de la naturaleza para contribuir a la demanda de la gente. Todas las demandas que hacemos, que vamos a comentar un poquito más adelante. 65% de estas contribuciones están declinando con un 21%, reduciendo fuertemente. Y aunque somos el hogar del 13% de la población, por favor pongan atención en esta cifra, somos responsables de casi el 23% de la huella ecológica. Es decir, que estamos haciendo una demanda al planeta mayor a la que nos correspondería por persona en esta zona del planeta. Entonces se proyecta que en los próximos 30 años la población de la región crezca un 20% y el Producto Interno Bruto se duplique derivando de incrementos de consumo. Pues quiero que empiecen a notar aquí, por favor, que este tema del consumo es muy importante para ver cómo nos estamos moviendo en el tema de la demanda que hacemos a la naturaleza. En 2050, el cambio climático por causas antropogénicas, esto quiere decir por causas imputables a nosotros como seres humanos, será un impulsor del impacto negativo sobre la biodiversidad en el continente. O sea, nosotros estamos generando ese cambio climático. Hay causas naturales de cambios de clima a través de la historia, pero este es imputable a nosotros. En combinación con prácticas agrícolas no sostenibles, esto quiere decir todas las que utilizan técnicas que no son amigables con el medio ambiente, se proyecta que esto degradará aún más la mayoría de los ecosistemas terrestres, también los de agua dulce y también los costeros. Y aunque ha incrementado la protección de áreas clave de biodiversidad, menos del 20% están protegidas actualmente. De todo nuestro hemisferio, solamente tenemos protegidas del 100% de estas áreas clave, que en México serían áreas naturales protegidas, tenemos un 20% actualmente. La siguiente, por favor. Este reporte, como sí lo esperábamos y lo estamos viendo en resultados, enfatiza la necesidad de utilizar de mejor manera el conocimiento indígena y local. Y aquí voy a hacer una pausa muy breve para comentarles por qué. Las personas que se encuentran en la comunidad son las mejores que pueden mapear qué está sucediendo en ella, qué degradación tienen, cuáles son los cambios del caudal en su río, cómo se está comportando el clima en su zona, si están teniendo una pérdida de costa o si están teniendo incendios, por ejemplo. Pero también son quienes saben cómo cuidar la naturaleza y quienes nos pueden aportar el conocimiento. Y esto, además del informe del IPBES, voy a hacer un paréntesis, han hecho varios talleres de trabajo donde es uno de los grandes elementos que se ha encontrado. La siguiente, por favor. Pues me voy a ir un poquito más rápido porque estoy viendo que ya estoy en 17 minutos. Aquí tenemos el valor económico estimado de los servicios ecosistémicos en las Américas o en nuestro continente americano. Y como podemos ver, ambos indicadores que son el valor per cápita, valor monetario per cápita y el valor monetario, pues habla de un potencial de desarrollo sostenible. En América del Sur tenemos el doble. Ahora, ¿cómo vamos? Vamos hacia un futuro sostenible. ¿Qué sucede? El mensaje de los 4 reportes, de zona, ya hablando de manera global, es que a excepción de algunos ejemplos positivos, la biodiversidad y la capacidad de la naturaleza de contribuir hacia nosotros, las personas, está siendo degradada, reducida y estamos teniendo pérdidas, porque hay varias presiones que así lo están impulsando. Una de ellas es el estrés del hábitat, otra es la sobreexplotación y uso no sostenible de los recursos naturales,
Otra que pues nos queda muy clara, creo que en los últimos días a quienes se están conectando desde la Ciudad de México vemos la contaminación del aire. Quienes están fuera pueden palpar lo que sucede en las zonas con la degradación de la tierra, la contaminación y el agua. También hay un incremento en número de especies invasoras, lo cual impacta al entorno. Son estas especies que van pues ganándole terreno a las demás e impactando sobre todo el entorno ecosistémico. Y el cambio climático, que ya lo mencionamos anteriormente. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, y perdón por la lámina que está en inglés, pero todavía no está la traducción y creo que es mejor la fuente primaria, que esto es del IPBES. Tenemos dos aceleradores o dos conductores principales. Uno son los indirectos del lado izquierdo en gris y los directos del lado derecho. Los indirectos son pues el crecimiento demográfico y las cuestiones socioculturales. Esto puede relacionarse con el comportamiento de cómo demandamos a la naturaleza servicios económicos y tecnológicos, instituciones y gobernanza, conflictos y epidemias. Y los directos, pues son los que ya mencionamos de manera más amplia, que son el cambio de uso de suelo, la explotación directa, el cambio climático, la contaminación, estas especies invasivas y otros. ¿Por qué estoy repitiendo un poquito? Porque quiero que vean cuál es el impacto en porcentajes de cómo ha declinado la naturaleza. Tenemos aquí tres temas: el terrestre, el agua dulce y el marino. Y podemos ver aquí que los ecosistemas naturales han sido perdidos en un 47% en promedio. Hay especies en peligro de extinción en 25%, están realmente ya ahorita en un estado de amenaza. También tenemos comunidades ecológicas que han bajado en 23%, la biomasa y la abundancia de especies está cayendo en un 82%, y por último, las comunidades locales, las comunidades indígenas, pues vemos que hay un 72% de elementos que nos muestran el tema del desarrollo, ¿no? Del deterioro del desarrollo. La siguiente, por favor. Creo que ya estoy sobre tiempo, entonces nada más les voy a decir avances ya realizados. Pues aumento en las áreas naturales protegidas, proyectos de restauración, estrategias para hacer más sostenibles los paisajes, pero sí esperamos esfuerzos a futuro, considerar interconexiones, efectos de fuga y transferencia, y una agenda ambiental que sea eficaz, para que también tengamos un eje transversal con todos los órganos de gobierno. Falta documentar científicamente mucha biodiversidad. No hay conexión entre los datos sociales y los datos ecológicos. La siguiente, por favor. Y no obstante los vacíos de conocimiento, no nos podemos esperar a tener acciones. Tenemos muchos diagnósticos siempre en todos los temas ambientales, pero es necesario implementar decisiones integrales y para el bienestar humano. Hay una par de láminas más, la siguiente por favor, en donde podemos ver a Sir Robert Watson, que es el chair para el IPBES, y nos dice que con este informe tenemos la mejor evidencia disponible, reunida por los líderes expertos, pero debemos actuar. Este es el gran mensaje, y a mí me gustaría cerrar con ustedes con una reflexión. La siguiente, por favor. Esto es piensa y actúa. Aquí les puse nada más que las abejas polinizan 1/3 de todo lo que comemos, y pues es solamente para que piensen en el tema de biodiversidad y cómo un pequeño ser, un insecto, nos ayuda tantísimo a nuestra supervivencia. Entonces esto es una clave para que todos podamos hacer alguna acción, y a mí me gusta dejarlos con esta reflexión de qué puedo hacer yo desde mi realidad, desde mi casa. Cambia la forma en la que comes, prepara una comida sin desperdicio, exige productos sostenibles cuando puedas, y recuerden que pequeñas acciones siempre van a lograr grandes cambios. Muchísimas gracias. Ahí están mis datos y pues
vamos a empezar con la siguiente presentación. Hola Valeria, muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a Renata Cao de Pronatura México con el marco estratégico y pues adelante. Bienvenida, Renata. Muchas gracias, Valeria. Y decía que muchas gracias por la reflexión que no corresponde al cereal de Kellogg's que me acabo de terminar de comer ahorita. Pero bueno, sí, muchas gracias por la presentación. Pues buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Sí, me pueden dejar un mensaje nada más para saber que me escuchan claro. Yo me encuentro en Chiapas y luego la conexión a internet no es la mejor. Perfecto. Bueno, pues yo les voy a platicar muy brevemente sobre las metas de Aichi y principalmente cuál es el avance que tenemos en la meta 11, que es la que corresponde a las áreas naturales protegidas. Vamos a ver primero lo que es el contexto internacional, el plan estratégico para la diversidad biológica, ya el contexto regional y cuál es la estrategia que ha puesto el Secretariado de la Convención de Diversidad Biológica para alcanzar estas metas al 2020, de la cual esta alianza ALFA 2020, que es la Alianza Latinoamericana para Fortalecer Áreas Protegidas al 2020, es el instrumento en la cual se implementa esta estrategia. El estado actual de los países miembros de la Red Parques, y más adelante les voy a explicar qué es lo que es la Red Parques, para aquellos los que no están familiarizados con ella, en el cumplimiento de la meta 11 y cuáles serían estos siguientes pasos para el post-2020. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, en el contexto internacional creo que todos estamos familiarizados con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica de la Convención de la Diversidad Biológica para 2011, el periodo 2011-2020, y este es un plan estratégico que se hizo en la COP10 en Nagoya, que tiene una visión al 2050, está compuesto por 5 objetivos estratégicos y 20 metas globales, ¿no? En el objetivo estratégico C se encuentra particularmente la meta 11, que es de la que vamos a hablar más adelante, pero les quiero platicar brevemente que estas metas son evaluadas periódicamente y la última vez que se hizo una evaluación del avance de estas metas fue en el año 2014, con lo que se le conoce como el Global Biodiversity Outlook, fue el número 4. Y en esta evaluación, las 20 metas salieron con una tendencia, si al caso positiva, la mayoría de ellas, no a digamos, a una velocidad necesaria para alcanzar esta meta al 2020, ¿no? Salvo una de ellas, que era la meta 11. Que era la que se veía que estaba como más prometedora, que tenía una tendencia a ser alcanzada al 2020. Y una cosa que también era muy importante es que si bien se establecieron estas 20 metas, no se establecieron indicadores claros para cómo medir estas metas. Entonces, lo que ofrecía también la meta 11 era un indicador cuantitativo muy claro, ¿no? Y lo podemos ver en la parte de abajo que dice, lo leo textual, para el 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, ¿no? Entonces, el 17% de las zonas terrestres, el 10% de las zonas marinas, que sean de particular importancia para la diversidad biológica y servicios ecosistémicos, se encuentran en sistemas de áreas naturales protegidas que son administradas de manera eficaz y equitativa. Estos sistemas son ecológicamente representativos y están bien conectados, y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas y estarán integrados a paisajes más amplios. Entonces, ahí la siguiente, por favor. Es ahí donde, como les comentaba, en el reporte de la perspectiva mundial número 4, se observa el avance significativo que está teniendo la meta 11 y el CBD decide llevar a cabo una estrategia de 2 fases. La primera fase, en el periodo 2015 a 2016, consistió en una serie de talleres regionales para recopilar información sobre el estatus de los países en el cumplimiento de esta meta y generar
una serie de acciones prioritarias en forma de unas hojas de ruta que los países deberían de implementar al 2020 para reducir las brechas identificadas hasta el momento y poder cumplir en un 100% con la meta 11 en el 2020. Para el caso particular de América Latina, este taller regional se llevó en 2015 en Curitiba, Brasil. La segunda fase de la implementación, que es en la que nos encontramos actualmente, es desarrollar acciones que sean enfocadas, el tema de conseguir financiamiento para estas acciones, el apoyo técnico, el monitoreo y el reporte. Esta iniciativa involucra la identificación de aliados claves, en este caso lo que viene siendo donantes multilaterales, bilaterales, organizaciones de la sociedad civil, cooperantes y conectar esta red de apoyo a la implementación con los países miembros del CBD para reportar en la COP15 en el 2020. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está la red Parques. La red Parques es una red de sistemas de áreas protegidas de los países de América Latina y del Caribe. Solamente está Cuba y República Dominicana. Son 19 países. Se creó hace más de 35 años. La secretaría la tiene la FAO y pues la idea es compartir experiencias exitosas y lecciones aprendidas en un contexto similar, ¿no? Entonces, digamos, está conformada por los sistemas de áreas protegidas de todos estos países. La siguiente. Entonces, durante la COP13, celebrada en Cancún, cuando se lleva, en este caso, el informe del avance de las metas de Aichi, la Red Parques presentó una declaración sobre la contribución de las áreas protegidas al desarrollo sostenible y el bienestar humano. También los países de la Red Parques se comprometieron a promover la cooperación entre los países para lograr el plan estratégico del CBD, en particular las metas 11 y 12. Y un hito que fue importante es que a raíz de la declaración de la Red Parques, el CBD adopta la decisión 13-2, diagonal 2, en la que se invita a las partes a facilitar redes regionales de apoyo como la Red Parques para lograr las metas 11 y 12 de Aichi en todas las regiones del mundo. Y este es el contexto en el que surge la Alianza Latinoamericana para Fortalecer Áreas Protegidas, que es una alianza estratégica entre el Secretariado del CBD, ProNatura México, la Red Parques y otros actores como el proyecto YAPA Visión Amazónica, que está integrado por la FAO, la IUCN, la WWF, la ONU Medio Ambiente y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la IUCN. Y el objetivo es pues acelerar la implementación de estos compromisos internacionales en temas de áreas protegidas al 2020 de una manera coordinada. La siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué es importante cumplir con la meta 11 en Latinoamérica? Pues es una de las regiones o la región más biodiversa del mundo. 9 de los 20 países megadiversos están en esta región y alberga aproximadamente el 60% de la biodiversidad del planeta. La siguiente. Estamos muy orgullosos de eso, ¿no? El estado actual de la meta en estos países, pues vamos, a nivel regional, se puede decir que vamos relativamente bien, ¿no? Con una cobertura terrestre de 23.6%, y de cobertura marina me parece que es, nos quedó esa encima, me parece que es 18%. Podemos ir a la siguiente y se va a poder ver mejor. La siguiente. Entonces, nuevamente, cobertura terrestre, la meta, si recordamos, es el 17%, el estado actual 23.6%, entonces se puede decir que a nivel regional no tenemos una brecha. Sin embargo, como podemos ver a nivel de países, hay algunos países que están muy por encima de la meta, sin embargo hay otros como El Salvador, ¿no? O Uruguay, que están muy por debajo de la meta nacional, ¿no? La siguiente, por favor. En temas de cobertura marina, tenemos una meta del 10%, el estado actual en América Latina es de 18.1%, y también podríamos decir que la brecha es 0 a nivel regional. Sin embargo, pues como pueden ver aquí sí son varios los países que están por debajo de la meta, y son países como Brasil, Chile, Colombia y México, que tienen mucha costa y que han decidido declarar o comprometerse a generar áreas protegidas marinas,
los que está elevando el porcentaje regional. La siguiente, por favor. En las ecorregiones terrestres, la meta es tener un 100% de representatividad de todas las ecorregiones con al menos un 17% en los sistemas de áreas protegidas. El estado actual es solamente el 53.3% de las ecorregiones que están en América Latina cuentan con al menos un 17%. La brecha es el 46.67% restante. Y aquí podemos ver también por país, están más o menos similares. La siguiente, por favor. En el tema de ecorregiones marinas, lo mismo, tenemos que es un 100% de las ecorregiones marinas con al menos un 10% de representación, y el estado actual es el 50% de las ecorregiones marinas cuentan con un 10% de protección en los sistemas de áreas protegidas. Y aquí, una disculpa por no podérselos poner por país, pero me fue muy difícil identificar algunas veces qué países compartían qué ecorregiones. La siguiente, por favor. El tema de las áreas claves para la conservación de la biodiversidad. La meta es lo mismo, el 17% de protección de los sitios identificados como áreas claves para la conservación de la biodiversidad. Tenemos un estado actual del 49%, con 17% de protección, y el 61% sin ninguna protección o menor al 17%. La siguiente, por favor. El tema de conectividad. Aquí hay un tema que es interesante que mencionemos, que es la evaluación de conectividad. Se hizo a través de este indicador PRODCON. Y bueno, este es un estudio tomado de Saura en el 2018, donde en promedio en la región tenemos un 12.55% de conectividad, ¿no? Y bueno, aquí más bien lo que se muestra son las acciones que se sugieren a los países para aumentar la conectividad, ¿no? Entonces, de acuerdo al color, es las acciones que los autores están mencionando, ¿no? Y este es, digamos, el dato oficial que está considerando el CBD para medir la conectividad. Y en las pláticas que hemos tenido desde la Alianza Alfa, pues hemos visto o discutido que no en la región no todos nos sentimos tan cómodos con este indicador. Y a nivel regional existe la inquietud de poder generar un indicador regional que pueda ser llevado a las discusiones o a las negociaciones de las nuevas metas en el post-2020 sobre cómo a nivel regional nosotros medimos la conectividad, y sobre todo el tema de la conectividad en ecosistemas marinos, ¿no? Que es aún un poco más difícil de poder llegar a un consenso. La siguiente, por favor. En temas de efectividad de manejo, la meta era que para el 2016 al menos el 60% de las áreas naturales protegidas han sido evaluadas. El estado actual es que tan solo el 40.7% de las áreas protegidas en la región han sido evaluadas, y por lo tanto tenemos una brecha de casi el 60% de las áreas protegidas que no han tenido una evaluación de efectividad en el manejo. La otra cosa que surge de estas discusiones regionales es que nos gustaría a nivel regional no solamente que las áreas hayan sido evaluadas, sino saber contra qué criterios están siendo evaluadas y los resultados de esas evaluaciones, ¿no? Para saber si las áreas naturales protegidas efectivamente están conservando sus objetos de conservación. La siguiente. Entonces, ¿cómo la Alianza Alfa está implementando acciones para poder, digamos, llegar al cumplimiento de la meta 11 al 2020, ¿no? Entonces, uno de los pasos es identificar los compromisos nacionales, ¿no? En el caso de México, como recordarán, en febrero del 2019, la secretaria, en su momento secretaria de Medio Ambiente, se comprometió a establecer 1 millón de hectáreas en áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Estas acciones van a impactar de manera positiva en la reducción de brechas como la cobertura terrestre, pero también la representatividad en ecorregiones, posiblemente en las áreas claves para la biodiversidad y también en temas de conectividad. La siguiente, por favor.
además de los compromisos que pueden realizar los países y la identificación de estos para también poder apoyar desde la alianza al cumplimiento de estos compromisos, se identifican oportunidades que puedan ayudar a reducir las brechas, ¿no? Una de estas oportunidades es la actualización de la información en la base de datos mundial de áreas protegidas. Hemos identificado que con tan solo actualizar la información de algunos países, podríamos incrementar la cobertura marina, pasando del 18.1 que tenemos actualmente a un 20.85% a nivel regional. Y pues bueno, esta es una acción, digamos, relativamente sencilla que puede aportar mucho en términos de reporte y de conocer el estado actual de los países ante la meta. La siguiente, por favor. Y a través de la red de apoyo a la implementación, también se están haciendo acciones, como es el caso del proyecto de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación basada en áreas en los gobiernos locales, implementado por estas organizaciones en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, donde están buscando, o bueno, han identificado, por ejemplo, que en Brasil los municipios, los gobiernos subnacionales de Brasil, hay aproximadamente 4.000 municipios, de los cuales un orden de 400 han reportado sus áreas nacionales locales, mientras el resto no lo ha hecho. Entonces, hay, digamos, una ventana de oportunidad que permitiría realizar acciones efectivas en los 18 meses que nos quedan hacia el 2020. La siguiente, por favor. Y también está, pues, por supuesto, en la región en la que vivimos nosotros, como sabemos y como se comentaba en la presentación anterior, pues tenemos una gran cantidad de ecosistemas conservados en manos de comunidades indígenas y comunidades locales que tienen sus valores o la biodiversidad se conserva de manera efectiva. Sin embargo, solamente el 0.7% de los registros que se encuentran en la base mundial de áreas protegidas pertenecen a estos sitios conservados por comunidades locales e indígenas. Entonces, el consorcio TICA está haciendo varios esfuerzos para lograr el reconocimiento de algunos de estos territorios. Sin embargo, pues el proceso, como saben, pues no es sencillo, ¿no? Hay algunos, o sea, los gobiernos no reconocen estas áreas, pero también algunos de estos territorios tampoco quieren ser reconocidos por los gobiernos, y el proceso de autodeclaración, porque es un proceso de autodeclaración, por supuesto toma tiempo, y pues creemos que habrán algunas oportunidades, sin embargo será muy difícil lograr el reconocimiento de algunos de estos sitios previos al 2020. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Ya para finalizar, estamos buscando formalizar la alianza, integrar un mayor número de organizaciones. Sabemos que hay muchas organizaciones que están realizando actividades que están ayudando significativamente a reducir estas brechas. Entonces, queremos formalizar la alianza y fortalecerla como el mecanismo mediante el cual la Red Parques obtiene el apoyo técnico y financiero para alcanzar la meta 11. Se ha hecho una invitación para, como una oportunidad de este tema de las otras medidas efectivas de conservación. Ya hay una definición dada por el Convenio de la Diversidad Biológica, y la IUCN acaba de sacar un borrador sobre los lineamientos para la identificación de estos otros mecanismos. Sin embargo, la tarea es una tarea de país por país en la identificación de estos mecanismos, en el tema del marco normativo, el reporte, la jurisdicción, la administración de estos sitios. Entonces, pues bueno, es un trabajo que es importante que empecemos a desarrollar a nivel país y también a nivel regional, pero que seguramente tardará o tomará mucho más tiempo o seguirá más allá del 2020. Otra cosa, por lo que mencionamos, reconocer la importancia de los gobiernos locales o subnacionales en la conservación a través de estas áreas protegidas locales o de estas otras medidas efectivas de conservación basada en áreas. Bueno, continuar la discusión sobre cómo podemos integrar estas OMECs, cómo van a ser evaluadas y las otras cuestiones que ya comentábamos. Establecer la herramienta regional de reporte, ¿no? Y se está pensando en que
pudiéramos tener una plataforma estilo Protected Planet para Latinoamérica, en donde el simple hecho de generar una plataforma en la cual se consensúan los criterios para la medición de estas metas, pues es un trabajo pues que puede ser muy enriquecedor a nivel regional. El fortalecimiento de capacidades a través de intercambios de experiencias, homologar algunos criterios mínimos para el tema de evaluación efectivo del manejo a nivel regional, ¿no? De la efectividad de manejo en áreas protegidas. La discusión, como ya mencionábamos, del marco conceptual de la conectividad, especialmente para la conectividad marina, y alinear objetivos de GEF y otros mecanismos bilaterales y multilaterales de financiamiento para reducir estas brechas en las acciones o compromisos que estamos identificando para lograr llegar con los mejores resultados a la COP15 en China. Y nada más, me parece que es la última diapositiva, esta en la que estamos. La anterior, por favor. Me gustaría solamente hacer una invitación al tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, que se llevará a cabo en Lima del 14 al 17 de octubre del 2019, en donde pues habrá un evento relacionado con la Alianza Alfa 2020, además de eventos técnicos y de discusión sobre la misma meta y sobre también el post-2020. Entonces, hay un aplazamiento para la reducción de las inscripciones hasta el 30 de junio. Entonces, hay descuentos por pronto pago si se inscriben pronto. Pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, Renata Cao de Pronatura, con el marco estratégico para la biodiversidad y los avances de la meta ITSI y la muestra de la meta regional 11. Tenemos por aquí algunas consultas de Araceli Suárez. Les voy a pedir por favor que se esperen al final para escuchar las respuestas a estas preguntas. Vamos a dar un espacio para responder y algunas podríamos hacerlo también aquí en el chat para ir los ponentes recabando la información de cada una de las preguntas que les corresponden. Tengo el gusto de presentar a Raquel Jiménez de Reforestamos México, quien nos va a introducir al proceso de construcción del marco de la biodiversidad post-2020. Raquel, muchas gracias. Adelante. Gracias, Vale. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Un poquito lejos, pero se escucha muy bien. Ok, vale. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Justo antes de pasar a lo que nos va a presentar Amelia, pues sí quisiéramos poner en contexto a todo el público sobre lo que está sucediendo en el proceso de desarrollo de este nuevo marco mundial para la diversidad biológica, ya que como bien mencionaba Vale en su presentación, pues estamos a un año del plazo para que las metas que se planteaban en el Plan Estratégico 2011-2020 pues lleguen a su límite, ¿no? Y pues justo ya tuvimos el año pasado la conferencia número 14 que se celebró en Egipto, y pues la meta para la siguiente COP que se va a llevar a cabo en China en 2020 es poder adoptar este nuevo marco global que de momento se llama posterior a 2020. Por ahí se habla de que las metas pues lleguen, o las nuevas metas o el nuevo plan coincida hacia 2030, pero por el momento se le conoce como marco global post 2020, ¿no? Y bueno, esto, como les decía, responde a algunas decisiones que se han tomado, sobre todo en la pasada COP que se llevó a cabo en Sharm el Sheikh, en Egipto, donde en esta decisión 1434 se estableció que este proceso tendría que ser participativo, incluyente, que tuviera consideraciones a las perspectivas de género, transformativo, bueno, una serie de características que pudiera hacer que el proceso fuera integral y pudiera abordar también vacíos que no se pudieron cubrir durante el Plan Estratégico 2011-2020. Uno de los acuerdos que ya se tiene, pero que sí estuvo y de alguna manera sigue en discusión,
es el mantener la visión 2050, vivir en armonía con la naturaleza. Esto al parecer se mantiene, entonces todo va alineado hacia la visión 2050. Por otra parte, durante la COP14 se acordó integrar este grupo de trabajo, Open-Ended Intersessional Working Group, que es especialmente para trabajar el tema del marco post-2020, y está coordinado por dos co-chairs o copresidentes, uno es de Uganda y el otro es de Canadá. Hasta el momento, la información que podemos encontrar y que pueden consultar directamente en el sitio del convenio son 3 documentos donde viene muchísima información para que ustedes puedan profundizar. Uno de estos es la síntesis sobre las perspectivas de las partes y observadores sobre el ámbito y contenido del marco post-2020. Este documento se puso a disposición del público justo este año, el 24 de enero. Y este documento recoge los primeros insumos que se recibieron hasta el 15 de enero sobre los alcances y el contenido del marco. Se tienen también muchos insumos sobre lo que las partes y observadores mandaron, que van desde el tema del nivel de ambición que debe tener el nuevo marco, la relación con el plan estratégico actual y otros procesos, como puede ser la Agenda 2030 u otros tratados internacionales vinculados a biodiversidad, la propia relación del Convenio de Diversidad Biológica con sus protocolos. Recordarán que del CBD se desprenden 3 protocolos que van sobre temas específicos relativos a los objetivos del CBD. Los elementos con los que debería construirse el marco post-2020, que incluyen, como ya mencionaba, la visión 2050, una misión para este nuevo marco, objetivos, metas específicas, haciendo referencia a las metas de Aichi, partirían de esta base. Por supuesto, los mecanismos de implementación, el tema de indicadores, que como ya mencionaba Valeria y Renata, pues ha sido un tema muy recurrente en este plan estratégico vigente, donde pues no hay mucha claridad. Los temas de participación, el tema de integración de la biodiversidad, que recordarán que en COP13 fue un tema propuesto por México para que la biodiversidad se integrara en sectores de producción y servicios, y en la COP14 se continuó con este tema hacia otros sectores como el de infraestructura o la propia salud, ¿no? También temas de comunicación, y ya les mencionaba los vacíos que se tienen ahora, ¿no? Otro de los documentos importantes que ustedes pueden consultar y que salió un día después es el del 25 de enero. Creo que este es el que más sintetiza lo que se lleva hasta ahora de este proceso. Aquí van a encontrar información sobre los antecedentes de las decisiones y recomendaciones que han salido de las COP, los puntos más importantes de esta síntesis que les acabo de mencionar y algunos asuntos y preguntas que se plantearon para promover la discusión de cómo se va a construir el marco post-2020. El documento más reciente que podemos encontrar, que salió pues justo el 22 de mayo de este año, es una nota de información que sacó la Secretaría del CBD sobre las formas en que se puede contribuir o participar en el desarrollo de este marco post-2020. Y pues ahí les puse el link directo a donde pueden ir encontrando información. Ahora, ¿cómo se espera que será este nuevo marco post-2020? Esta información justo es la que viene de uno de estos documentos. Entre los conceptos más importantes que encontramos y que más se reitera en el lenguaje del CBD, pues es la necesidad de un cambio transformacional para que efectivamente se logre alcanzar los objetivos del CBD, ¿no? La conservación, el uso sostenible y la distribución equitativa de beneficios, ¿no? Otro tema que ha salido es que, pues, por supuesto, se va a tomar como base el plan estratégico que está vigente hasta ahorita y los avances y vacíos que ha habido en las metas de Aichi, la vinculación que les decía con otros procesos y que también Valeria ya mencionaba, el más importante, pues la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y los objetivos, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático y muchos otros procesos que se pueden vincular completamente. El tema de indicadores, que ha sido como uno de esos vacíos, donde pues si no tenemos cómo medir o la metodología, pues no sabemos cómo vamos. Otro tema importante que se está planteando y que ha salido en estas discusiones es la posibilidad de que las partes adopten compromisos voluntarios y también actores como el sector privado. Esto yo lo veo un poco como los compromisos voluntarios que se presentaron por las partes en la Convención de Cambio Climático, ¿no? Los NDCs que le llaman, pues aquí serían compromisos voluntarios, pero para el tema de biodiversidad. Asimismo, otro de los temas que más han salido como vacíos del marco actual es que se requiere incorporar las perspectivas de género y de pueblos indígenas y comunidades locales, ¿no? Asimismo, pues se ve como oportunidad integrar el tema de integración de la biodiversidad de los diversos sectores en la sociedad para que pues sea más integral este marco post-2020. Ahora, de las preguntas que les mencionaba que se plantearon, que quedan por resolver y por trabajar, estas van sobre el tema de la estructura del marco post-2020, o sea, es decir, desde cómo se presenta, bajo qué metodología y qué elementos debería contener. El tema de ambición, que por supuesto pues se busca que sea mucho más amplio, más alto, pero pues recordemos que esto depende de negociaciones internacionales donde los países pues obviamente tienen pues sus propios intereses y capacidades para actuar. Por otra parte, se menciona, ya les mencionaba nuevamente, la visión 2050 que se tiene planteada desde hace años, vivir en armonía con la naturaleza, sigue siendo relevante. Entonces, este nuevo marco post-2020 es un paso para cumplir esta visión 2050 y se vislumbra que justo la misión que se plantee sea hacia el 2030. Por otra parte, pues también es una pregunta muy importante, ¿cómo se van a ver las nuevas metas de biodiversidad? Si se conservan las de Aichi atendiendo a vacíos que había para modificarlas, si se presentan nuevas metas, si se hacen más o menos, todo esto aún no se sabe, pero ya se está justamente planteando las maneras en que se podría abordar. El tema de los compromisos voluntarios que les mencionaba, la relación con otros procesos, cómo tendríamos que o cómo se tendría que notar esa vinculación con los otros procesos, porque tenemos varias agendas internacionales que a veces parece que van pues, por sí solas en vez de vincularse, que tienen que ver con unas con otras, ¿no? El tema de integración de la biodiversidad, ya todos los sectores, ya no solamente a los de pues, producción o de servicios, sino en otros temas como la salud, que ya se ha visto. El tema de los mecanismos financieros, porque esto implica justamente la disponibilidad de recursos para implementar las acciones, para tener apoyo, sobre todo para los países en desarrollo y los pequeños estados insulares, que son de los más afectados y que también tienen más biodiversidad, y esto pues también a través del GEF, el Global Environmental Facility, que pues es del Banco Mundial y donde se concentran estos fondos tanto para cambio climático como para biodiversidad y para la Convención de Desertificación. La relación con los protocolos, el de Nagoya, el de Cartagena y el de Kuala Lumpur. La perspectiva de género y otra parte muy importante que a nosotros como alianza nos interesa mucho es cómo se va a ver el involucramiento de otros actores como la sociedad civil, la juventud, el sector privado, que precisamente pues tiene todo que ver con los sectores productivos y de servicios, y los gobiernos subnacionales y locales, que también tienen un rol muy importante a la hora de la implementación de todas estas acciones. Ahora, yéndome a la nota que les mencionaba que salió ahora en mayo, aquí vemos pues justamente todas las oportunidades que hay para brindar insumos a este proceso.
De las que se nos mencionan, que son las más importantes, están consultas globales, regionales y temáticas. Justo sobre una de las consultas regionales nos va a hablar Amelia. Las reuniones del grupo de trabajo que les mencionaba sobre la preparación del marco post-2020, las reuniones de los órganos subsidiarios del CDB, digamos el órgano técnico que es el SOBSTA, el de implementación que es el llamado SBI y el grupo de trabajo ad hoc para cuestiones de pueblos indígenas y comunidades locales. También pues están los propios documentos oficiales que se van poniendo a disposición en el sitio web del CBD. Muchos de estos documentos tienen la nota al final de que están abiertos a los insumos, comentarios, no solo de los países parte del CBD, sino de organizaciones internacionales y de las propias organizaciones de sociedad civil y otros grupos de interés. También pues los gobiernos, las organizaciones y otras partes interesadas pueden organizar sus propias reuniones y consultas para que esto les sirva de base de insumos a todos estos documentos y en todas estas reuniones. Se prevé también foros de discusión en línea y adicionalmente, pues durante la COP14 se lanzó una plataforma que en sí es también una plataforma en línea que responde a esta agenda de acción que va de Sharm el Sheikh a Kunming, que es Kunming donde va a ser la COP 15 en China. Y pues por supuesto la participación en la COP 15 en 2020, aunque pues justo ahí ya casi llega todo planchado y se espera que se adopte el nuevo marco. Entonces es muy importante que las participaciones se vayan llevando a cabo en los foros, en las reuniones previas, que es donde se va negociando ya de manera muy específica cada punto, ¿no? Ahora, sobre las consultas globales, regionales y temáticas, muchas de estas ya sucedieron, si no es que todas, déjenme ver, creo que sí. De las globales, se tuvo una conferencia sobre biodiversidad en Noruega en julio. Bueno, esta sí apenas va a ser. De las regionales, estas sí ya sucedieron todas. Entonces se tuvieron en Asia y Pacífico, regionales para Europa Occidental y otros miembros de la Unión Europea, para la región de África, que fue en Etiopía, para los países de Europa Central y del Este, que fue en Serbia, y la de América Latina y el Caribe, que fue en Montevideo, Uruguay, y que es donde estuvo nuestra compañera Amelia. Ahora, sobre las temáticas, ya se tuvo una, que fue sobre el tema de género, y esta se llevó a cabo en Nueva York. Tengo entendido que también Amelia estuvo participando por ahí. Y un taller de consulta sobre las convenciones relacionadas a los temas de biodiversidad. Entonces, según las necesidades, pues hay otros temas que podrían tener consultas, como es el tema de movilización de recursos, el fortalecimiento de capacidades, temas de biodiversidad marina y costera o comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Ahora, este grupo interseccional que va justo de la COP14 a la 15, las siglas son OEWG, pues va a tener ya reuniones para agosto de este año y en julio de 2020. Estas reuniones están abiertas no solo a los países parte, también a gobiernos, organizaciones y partes interesadas. Recordemos que los países que no son parte del convenio participan como observadores de estas reuniones. Y bueno, sería cosa también de estar pendiente para ver si se organizan más reuniones de este grupo. Ahora, sobre las reuniones que les mencionaba de los órganos subsidiarios del convenio, bueno, de por sí estos órganos y el grupo de trabajo del artículo 8J del convenio tienen reuniones al menos una vez al año, en algunos casos son 2. Entonces, para la reunión del grupo de trabajo del 8J, se espera que justo para noviembre, pues los temas vayan sobre el rol de los conocimientos tradicionales
y el rol que tienen pues los pueblos indígenas y comunidades locales en el marco post-2020, que es algo que también nos mencionaba Valeria en su presentación. Ahora, el órgano técnico, que es el SOPSTA, y del cual justo ahorita México tiene la presidencia, con el biólogo Ezequiel Benítez de la CONABIO, en noviembre de 2019, este año también va a tener reunión, y aquí se van a revisar los elementos que va a tener el post-2020, incluyendo las implicaciones que han salido del informe que nos platicó Valeria del IPBES, ¿no? También se va a tomar en cuenta lo que salga de las perspectivas de biodiversidad, el Global Biodiversity Outlook, que ahorita todavía está en borrador, su 5ª edición, y algunas otras fuentes de información científica, sobre todo relevante para la discusión. Y SOPSTA también tiene otra reunión, pero ya va a ser en mayo 2020, que ya va a ser más cercano a la COP de China. Aquí más bien ya se va a revisar el borrador desde una perspectiva mucho más científica y técnica. Y finalmente el órgano de implementación, que es el llamado SBI, también se reúne en mayo del 2020. Aquí se va a revisar el borrador, pero se toman en cuenta los temas de los medios para la implementación del marco post-2020. Este órgano, pues justo es como más hacia los temas, hacia las discusiones políticas y de cómo se puede instrumentar. Ahora, otros espacios, les mencionaba que es el envío de los insumos y comentarios a los documentos oficiales que están disponibles en el sitio web. Ahí pueden encontrar directamente pues una sección dedicada a la elaboración, bueno, al desarrollo del marco post-2020. Y las reuniones y consultas organizadas por gobiernos, organizaciones, incluso pueden ser organizaciones del sistema de Naciones Unidas, ¿no? Y finalmente los foros de discusión en línea. Aquí pues hay que estar pendiente también en la página. Ya se tuvo uno en febrero, me parece, de este año, que fue sobre la integración del artículo 8J en el tema del marco post-2020. Ahora, otro tema importante que les mencionaba es la plataforma de la Agenda de Acción de Sharm el-Sheikh a Kunming. Esta plataforma busca promover la toma de conciencia sobre la urgencia del problema de pérdida de biodiversidad y la necesidad de restaurar la salud de los ecosistemas. Busca ser una plataforma donde se puedan compartir las mejores prácticas y acciones que inspiren y contribuyan a la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y catalizar iniciativas basadas en la cooperación que contribuyan a las metas globales de biodiversidad. También se planteó que esta plataforma pueda servir para que los países parte puedan ahí compartir esos compromisos voluntarios que se espera que hagan y que otros actores, no las partes, como pueden ser los gobiernos subnacionales y locales, los pueblos indígenas, la juventud, la academia, el sector privado, sociedad civil, puedan ahí hacer públicos sus compromisos para aportar al marco post-2020. Y, por supuesto, pues participar en la COP15 que va a ser en China 2020. Finalmente, sobre este tema de los compromisos nacionales voluntarios, pues ya les llaman los NBC. En la COP14 y el segmento de alto nivel, que es donde están los ministros o jefes de Estado, acordaron este tema de los compromisos voluntarios para fortalecer las estrategias nacionales que ya tienen los países, aparte de otras acciones, sin perjuicio de lo que se acuerde en el proceso de desarrollo del marco post-2020. Como les decía, se me hace un poco el símil a las contribuciones nacionales de cambio climático, ¿no?
Y otra forma que están buscando los países de elevar el nivel del diálogo o de la urgencia sobre los temas de biodiversidad es que en el marco de la próxima sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York se lleve a cabo una cumbre sobre biodiversidad para que, pues eso, a nivel de jefes de Estado y de Gobierno se tenga ese entendimiento de la urgencia de esta agenda que es tan importante como la 2030, como el tema de cambio climático y muchos otros temas, ya que si no se cumplen estas metas, pues difícilmente varios de los ODS pues se podrán cumplir. Y creo que con esto terminaría mi presentación, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Raquel, por la introducción a este proceso en la construcción de lo que nos espera para después del 2020. Raquel Jiménez de Reforestamos México. Muy atinados todos sus comentarios. La verdad es que yo les sugiero que tomen nota de lo que ella ha hecho énfasis sobre las consultas, de que pueden consultar la página del convenio de biodiversidad. Justo en este momento se encuentra abierta a comentarios sobre ecosistemas marinos y costeros, entonces tomen nota de todo lo que están viendo aquí. Si tienen interés de seguirlo, pues ahí lo pueden hacer. Vamos a darle paso a Amelia Reguín de GIDE en México y del grupo de mujeres del CBD. Estamos muy, muy contentas todas las organizaciones de reunirnos aquí y de que ella de primera mano nos diga qué sucedió durante las consultas regionales de GRULAC, es decir, de América Latina, rumbo a la construcción del nuevo Plan Mundial para la Biodiversidad. Amelia, bienvenida y muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Pueden confirmarme que me escuchan? Fuerte y claro. Perfecto. Pues antes que nada, también agradecer a las personas que se conectaron para escuchar este webinar. Lo que yo voy a compartirles es un resumen sobre lo que vi en la reunión, un poco siguiendo los temas que se tocaron a lo largo de los días y también compartirles la información para que más bien ustedes puedan consultarla y generar como su criterio, ¿no? su análisis de esta información que vimos allá. Bueno, si me puedes apoyar con la siguiente, Raquel. Esto es medio raro. Solamente para iniciar, compartirles que ya también Raquel lo puso en la mesa sobre cómo es que se organizan y quiénes participan en estas consultas. Pues quienes organizan, quienes tienen el mandato a partir de la COP de organizar es la Secretaría del Convenio, los co-chairs del grupo abiertos para el post-2020 y el buró de la propia COP, ¿no? Quienes participan en la consulta, podríamos pensar que simplemente son las partes, pero no es así, sino que como este es un proceso distinto a las negociaciones, como tal es una consulta, todas las personas con diferentes gorras podemos participar. Entonces, en este sentido, quienes estuvimos presentes en la consulta de GRULAC, además de representantes de países, también estuvieron representantes de pueblos indígenas y comunidades locales, representantes de diversas agencias de la ONU, representantes de gobiernos locales, de organizaciones gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales, representantes de grupos de mujeres, de jóvenes, ¿se me está escapando de esto? También del sector privado y del sector academia. Si me apoyas con la siguiente, Raquel, por favor. Como inició esta sesión, lo primero que vimos, o para ponernos en sintonía todas las asistentes, se nos presentó un resumen por parte de la Secretaría de los informes nacionales que habían recibido al momento, porque ahorita están en la recepción de los sextos informes nacionales, y hicieron un resumen de la perspectiva mundial número 4 como un inter con la perspectiva mundial 5, que es la que se viene. También hubo una sesión, que eso ya nos presentó un poco Renata, por eso yo no profundizo, y también se nos presentó por parte del IPBES, pues el resumen y particularmente el resumen para las Américas, que también ya Valeria nos hizo la presentación, por eso yo tampoco voy a presentarlo acá, pero lo que sí es que al inicio de la
consulta también, estos coaches que también para mí es importante ponerles rostro, porque cuando pues estás participando en estos procesos te das cuenta que no están participando entidades, sino personas. Y entonces es necesario que pues cuando asistamos a este tipo de eventos vayamos con esta perspectiva, ¿no? Entonces aquí pues tenemos la cara de los coaches que son bastante amigables y que incluso tienen un canal en redes sociales, porque una de los nuevos mecanismos que está intentando la Secretaría, y porque además ha sido una de las demandas constantes de los múltiples actores, es cómo acercar esta información al resto de la sociedad. Entonces el par de coaches lo que tienen es un canal en redes sociales para acercar los resultados de las consultas y de todo el proceso post-2020. Y bueno, entonces los avances que nos presentaron sobre lo que habían visto en las otras consultas, porque la de GRULAC ya fue la última, regionales en este primer periodo antes del la primera sesión del Working Group. Y pues esta es una de las diapositivas de su presentación, y lo que nos mencionan es pues esta parte, ¿no? Que pues empezó el proceso el 10 de enero en Montreal, donde pues se estableció la línea de trabajo que se iba a tener a lo largo de este año y medio, rumbo al post-2020. Se habla sobre la estructura que se necesita tener, que es una de las cosas que se tienen que trabajar en este proceso, que no se va a mover la visión 2050, pero sí se necesita tener una misión o un enunciado que realmente mueva conciencias para el 2030, que dé sentido de urgencia. También se habla, bueno, el resumen que nos daban los shares era sobre que las metas de Aichi, ahora que se están revisando, realmente no parecen metas, no en su redacción, en términos de planeación estratégica, por eso es que han tenido tantos obstáculos para cumplirse. También nos hablan sobre que en las otras consultas un tema recurrente era esto que también nos comentó un poco Raquel, sobre la necesidad de vincular el proceso de biodiversidad con otros procesos ambientales, particularmente el cambio climático. Otro de los retos está en la comunicación efectiva, la creación de capacidades críticas, el construir las condiciones habilitantes para participar, las condiciones habilitantes para implementar el siguiente plan estratégico. Y que evidentemente uno de los retos es que si mantenemos las actividades como las conocemos, como el business as usual, como le dicen, pues lo que nos ha mostrado la última evaluación del IPBES es que esta crisis de biodiversidad no se va a resolver. Eso es un poco el panorama que nos planteaban al inicio de la consulta. Con la siguiente, por favor. Después, el segundo día de trabajo, lo que sucedió fue que diferentes actores de los diferentes grupos ahí presentes, que podemos dividir entre agencias de la ONU, entre rights holders o titulares de derechos, grupos de interés y otros grupos relevantes, participamos compartiendo diferentes exposiciones en donde ya habíamos preparado qué es lo que nuestros grupos están solicitando para el post-2020. Entonces, lo que voy a compartirles a continuación son algunas partes relevantes de algunas de las exposiciones que ustedes pueden consultar, porque están libres en el link que ya les ha comentado Raquel y que también les voy a compartir al final. Entonces, solamente aquí dos notas sobre lo que expuso el GEF, y porque también es una de las cuestionantes recurrentes que en el papel de discusión y durante la COP14 y en las reuniones intermedias anteriores se habla que lo que se necesita es un cambio transformacional que cambie paradigmas, pero no termina por definirse. No hay un enunciado sobre el cual se pueda dar como guía, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que dice el GEF. O sea, si van a hablar de teoría de cambio, si van a hablar de un cambio transformacional, es necesario que esté esa definición concreta en un papel para poder medir eso, ¿no? También hablaba sobre esto, sobre asumir que si seguimos el business as usual, pero ¿qué es eso? ¿En dónde está definido? ¿No? O sea, es un poco apuntando ya sobre qué contenidos deberían tenerse en el siguiente marco. Y también la sugerencia del GEF era esta necesidad de tener
como tal un glosario con tener indicadores concretos, definiciones concretas, para que a ellos les permita retomar y con base en esas definiciones concretas y los indicadores que ya se puedan tener, pues generar toda la política que ellos deben diseñar para la asignación de recursos. Eso es un mero resumen, pueden consultar más su presentación. La siguiente, Raquel. La FAO también estuvo presente. El tema, la línea por la que se fue su exposición, evidentemente tiene que ver con cómo está vinculada la crisis de la biodiversidad con la seguridad alimentaria, y entonces entre las cosas que nos mencionaba la exponente de la FAO, pues hacían una evaluación sobre los factores económicos, los factores que impulsan el cambio para una crisis de biodiversidad, porque si esas son las causas, entonces esas son, pues obviamente, las prioridades sobre las que se deberían estar trabajando. Luego también en una siguiente diapositiva nos habla de las sugerencias que la FAO está haciendo, las recomendaciones para el siguiente post-2020, y sus prioridades tienen que ver con pues generar conocimiento, generar datos, porque lo que se ha visto es que se está investigando mucho, pero en un área enfocada y no, por ejemplo, en este caso, el vínculo entre biodiversidad y agricultura, necesitan más información. También algo de lo que nos pudieron platicar es que la solución en realidad está en lo simple. Entonces es el retornar a las prácticas agroecológicas, porque son las que han demostrado que son las que protegen y restauran la biodiversidad, y que determinan por ser una de las medidas más exitosas de conservación, tanto in situ como ex situ, y también hacían hincapié en que es urgente mejorar la colaboración intersectorial y participación de diferentes actores, que la política, lo que ya sabemos, que la política ambiental no solamente es del sector ambiental, sino que tiene que ser integral. La siguiente, por favor. La UICN también estuvo presente. Nos hacían también, nos compartían el análisis del que parten, un análisis complejo y particularmente para la región, en donde pues hay diferentes variables que nos hacen resaltar frente a otras regiones, que tiene que ver con la gran cantidad de pueblos indígenas y comunidades locales, la gran población que tenemos, también al mismo tiempo la población que vive en zonas urbanas y el rápido crecimiento, la rápida urbanización de nuestra región, de nuestro continente. Y pues nos hablaban sobre este esquema, ¿no? Que es necesario prevenir la pérdida de biodiversidad, conservar lo que tenemos, que se necesita priorizar la restauración para eventualmente conseguir la meta que tenemos, o esta visión que tenemos de ecosistemas sanos que nos van a permitir también como humanidad vivir, gozar de un bienestar. Y pues también resaltaban la importancia de trabajar con diferentes actores, en particular la juventud, incluir a la sociedad civil y el sector privado, tanto en el diseño como en la implementación de la política pública, que por lo que estamos viendo, la mayoría de las y los actores pareciera ser en una sintonía, ¿no? Y lo que UICN sugería que los temas que ellos están viendo como de mayor prioridad para el post-2020 tiene que ver con trabajar con conservar la biodiversidad en sus 3 niveles, porque mucho se ha priorizado en el plan vigente, se priorizó el nivel de ecosistemas, un poco se trató el tema especies y se relegó el tema de la diversidad genética. Entonces lo que hablaban es que es necesario tocar de manera integral los 3 objetivos del convenio. Aquí también un poco la postura es mantener las metas de Aichi, pero reconfigurarlas, es decir, pulirlas más, que puedan ser medibles. En particular, aquí se menciona la 5, la 14, la 12 y la 13, que tiene que ver con estos 3 niveles, no son los que priorizaban. La siguiente, Raquel, por favor. La siguiente, venga. También el PNUD estuvo presente y pues igual hacían una evaluación a nivel regional sobre cuáles son tanto los retos como las oportunidades, y lo que un poco el acento que ponían es que es necesaria, que esto es urgente, porque pareciera ser que no nos termina por quedar tan claro que las acciones deben ser ya y que tiene que ser sí o sí
en este marco el cambio que necesitamos en nuestras formas de vida para poder detener la extinción masiva, ¿no?, de biodiversidad. Y entonces lo que señalaban acá son algunos elementos clave que tienen que ver con alianzas efectivas, integrar acciones entre áreas focales, involucrar activamente a las comunidades locales, también en esta parte del acceso a los beneficios, también generar pues un poco lo que también se ha discutido bastante, que tiene que ver con los mecanismos financieros, la movilización de recursos, que involucre no solamente a las secretarías o los ministerios de ambiente, sino que también sean parte de estas negociaciones los ministerios de finanzas, que en nuestro caso sería la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Secretaría de Economía, que también haya un cambio en cómo es que están estos flujos de financiamiento, porque también sabemos que el PNUD tiene un proyecto muy grande como es el Biofil, en el que se han dedicado a estudiar cómo es que son estos flujos y estos mecanismos financieros, que ya tienen todo un diagnóstico y recomendaciones sobre cuáles son las acciones más efectivas que deberíamos estar ya retomando para el siguiente plan estratégico, para que realmente haya una distribución adecuada de esos recursos y las acciones que se tienen que realizar se realicen. La siguiente, por favor. Me estoy yendo como, según yo, bastante rápido, no estoy tan segura, pero si se van quedando dudas, pues está la sección de preguntas y de todos modos ustedes pueden revisar directamente estas informaciones. Después aquí solamente presenté como algunas de las ideas más importantes que daban estas agencias ONU o agencias internacionales, y ahora voy a presentarles 4 de las ideas clave que daban los grupos tenedores de derechos o titulares de derechos. Solamente retomo 2 ideas que presentó la CBD Alliance, que es el símil de la Alianza Mexicana, aunque obviamente nos anteceden, y bueno, es la plataforma de la sociedad civil para participar en el CDB. Y lo que decía nuestras compañeras en esta presentación es que es necesario que el post-2020 involucre sí o sí el enfoque de derechos humanos, porque al ser América Latina y el Caribe una de las regiones en donde más asesinatos ha habido de defensoras y de defensores del medio ambiente, el siguiente marco estratégico no puede quedar omiso, porque estamos viviendo una situación de inseguridad en donde hay otras variables, como puede ser el crimen organizado u otras realidades que también estamos viviendo, que el siguiente plan no puede ser ajeno, no puede ser ciego a esta realidad, por lo que se pide que el siguiente plan integre el enfoque de derechos, porque de esta forma va a permitir tener soluciones más integrales y también va a permitir que los países puedan estar planeando de una forma vinculada entre sus secretarías. Y también otro de los temas clave que tocó la CBD Alliance tiene que ver con que, pues decía acá que el CBD tenga más dientes. No sé hasta qué punto puede hacer esto, porque desde su conformación, pues evidentemente no hay un mecanismo de sanción ni de persecución a las partes que no cumplan, pero lo que se quería era, pues se quiere explorar de qué otra forma podríamos, o cuáles pueden ser esos mecanismos para garantizar que las partes realmente cumplan con lo que sea que van a prometer en este siguiente plan estratégico o a lo que se van a comprometer. Y, por ejemplo, se hacía esta sugerencia de que hubiese relatores especiales, que hubiera mecanismos de queja y denuncia, o índices o rankings de cumplimientos, un poco como para hacer como esta persecución social o mediática de los países que estén incumpliendo o que se estén retrasando. Y también hubo, bueno, que ahorita lo platicaré más adelante, pero hay un fuerte cuestionamiento a la parte de estos compromisos voluntarios, porque el mayor cuestionamiento que se hacía era, a una hora que no son voluntarios, no existe la voluntad para cumplir y se necesitan no
no compromisos mínimos, sino grandes transformaciones en las políticas nacionales. Entonces, si se dejara abierta la posibilidad de compromisos voluntarios, esto pues podría vulnerar todavía más la implementación del CDB. Pero eso es una discusión que ahorita voy a ahondar un poco más. Luego participó nuestra compañera Yolanda. Ella es de los representantes de los pueblos indígenas, en particular de la Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad, capítulo Latinoamérica. Y el mensaje que ella nos dejaba es evidentemente que los pueblos indígenas tengan un rol protagónico, porque en el CDB, desde que nace el CDB, coexisten ambos paradigmas, ¿no? Como este conocimiento científico, técnico, pero también en el papel se dice que el conocimiento tradicional tiene el mismo valor. Sin embargo, a lo largo de los años no se les ha dado ese peso. Entonces, insiste nuestra compañera en que se pueda trabajar en esta parte, y en particular el reconocimiento y también generar ciertas capacidades y generar apoyos y acompañamientos a las mujeres indígenas, porque también nos presentaba un análisis sobre que dentro de esta marginación en que se ha colocado a los pueblos indígenas, al interior todavía las mujeres indígenas experimentan otro tipo de vulneraciones. Y algunos de los temas que también esta red de mujeres indígenas mencionaba es que es necesario que se fortalezcan los protocolos comunitarios bioculturales como una de las herramientas que les ha permitido a estos grupos el garantizar su involucramiento, es que estar involucrados en la implementación del CDB. La siguiente. También tuve la oportunidad de participar representando al grupo de mujeres, y lo que yo presenté en esta sesión de GRILAC pues fue un documento resultado del taller que se tuvo en Nueva York en abril, como resultado de este taller de mujeres, de personas expertas en género, pero con el enfoque de las mujeres que participamos de Latinoamérica. Y lo que se sugiere que tenga el post-2020 en materia de perspectiva de género, particular para beneficiar a las mujeres como sujetas de derecho, tiene que ver con la participación efectiva, fortalecer la participación efectiva y liderazgo de las mujeres, que se garantice su acceso y control a recursos, y que se garantice el beneficio equitativo. Y hay dos cuestiones que surgieron aquí en el taller, pero que se hicieron oficiales en la consulta, y tiene que ver con que Costa Rica en su submission propuso que exista una meta específica de género, que se lee como está en la pantalla, que dice: para el año 2030 asegurar que las mujeres y niñas son parte activa de la toma de decisiones, del manejo y custodia de la biodiversidad, y son beneficiadas de forma igualitaria de esta y sus servicios ecosistémicos. Y también otro de los temas clave es que se busca que todas las metas tengan indicadores sensibles al género, porque se sugiere que sean todas, pero habría que revisar cuáles van a ser. Pero la mayoría sí podría ser susceptible de tener al menos un indicador que pueda permitirnos generar información desagregada por sexo, desagregada por edad y desagregada por etnia. Amelia, te quedan 2 minutos. Ok. Si quieres, vamos más rápido. Sí, la siguiente. Bueno, esta es la presentación de la juventud, en la que también pues se hacen algunos aportes bastante claves, porque lo que se busca es generar una visión integral, y se busca visibilizar a las juventudes como actores clave para el diseño y para la implementación, en particular porque porque somos un gran porcentaje de la población en el mundo, ¿no? Es un poco más amplio que esto, pero me voy a ir más rápido. Si quieres, la siguiente. La siguiente. Y bueno, en resumen, eso fue el día 2.
y solamente me quedan como 3 diapositivas, así que no se preocupen. El día 3, lo que hubo fue, todo el día estuvimos divididos en estas 6 estaciones y por equipos las partes revueltas con organizaciones de la ONU, con organizaciones civiles, con los diferentes actores. Por equipos estuvimos pasando por cada estación para resolver las preguntas, contestar las preguntas que Raquel ya nos había platicado. Es en estas mesas de trabajo en donde se están consiguiendo estos insumos, donde y quienes participamos estamos como vertiendo toda la información, además de estas exposiciones. Y la siguiente, por favor. También algo que necesitamos como tener conocimiento es que en esta reunión se suscitó un conflicto como tal porque Brasil hizo una propuesta sobre que 2 horas del día viernes, como en la agenda decía, no estaba determinado qué actividad íbamos a tener, sino que decía, justo para determinar, Brasil desde el segundo día había propuesto que esas 2 horas se ocuparan para tener una reunión cerrada entre las partes. Esa propuesta, primer día no tuvo como mayor seguimiento, sino fue hasta el jueves en la noche, cuando Brasil nuevamente toma la palabra de una manera abrupta para hacer esta exigencia, que no fue en modo de petición. Argentina se suma. México y Colombia tratan de mediar porque Bolivia y Chile se niegan a tener una reunión cerrada entre partes, porque lo que hacía mención la delegada de Bolivia es que esta reunión no era una negociación, sino era una consulta abierta. También esta postura la mantuvo la Secretaría, porque esta reunión, pues tal cual es esto, ¿no? Es una consulta bajo los principios que se establecieron, que ya nos explicó Raquel, por lo que se empezó a generar como unas 2 horas de tensión en las que pues estaba peligrando la consulta y los resultados, porque Brasil estaba un poquito amenazando con que iba a desconocer los resultados que pudieran emanar de esta consulta. México trataba de mediar junto con Colombia con la posibilidad de tener una reunión como en un horario intermedio, con la posibilidad de que quienes estábamos ahí como sociedad civil, como diferentes grupos de interés, pudiéramos participar, pero no como en las reuniones intermedias y en la COP, ¿no? En que estamos, pero no hablamos. Y entonces, en ese sentido, pues evidentemente la sociedad civil y los rights holders, los stakeholders que estábamos ahí presentes, pues hubo un rechazo a estas propuestas, porque la invitación fue a participar plenamente en una consulta. Y pues incluso quienes son parte de la alianza se enteraron que por ahí les mandamos este comunicado que se escribió entre toda la sociedad civil, los grupos de mujeres, grupos de jóvenes, la sociedad civil que está ahí presente de Uruguay, todos los grupos internacionales, en el que se rechazaba, ¿no? esta postura y esta exigencia. Y bueno, pues se emitió este comunicado, se retomó en diferentes medios y bueno, al final la conclusión es que no pasó. Brasil tuvo que retirar su propuesta exigencia y la consulta siguió y terminó como estaba planeada. Y me parece que ya es la última diapositiva. ¿Qué pasará con los resultados? Un poco ya nos lo había comentado Raquel. Lo que está haciendo la Secretaría junto con los co-chairs y con los rapporteurs o los tomadores de notas es supongo que las preguntas las vamos a responder al final, ¿verdad? Porque me están distrayendo un poquito. Así es. Pero ¿qué pasará con los resultados? Pues se van a condensar en un siguiente documento como el que nos presentó Raquel, se les llaman los discussion papers, que van a ser retomados en la primera reunión del grupo de trabajo, que va a ser en agosto en Nairobi. No hay un conflicto con el tema de right holders y stakeholders, sino que se hace la diferencia entre los grupos de interés y los grupos con derechos, porque no es lo mismo el grupo de mujeres, el grupo de pueblos indígenas, el grupo de jóvenes frente al sector privado, que es un grupo, o el sector academia, que son grupos de interés, pero no son titulares de derechos. Esa es la única diferencia que se hace. ¿Les parece si cerramos para comenzar con las preguntas? Sí, y ya esta es la última. Les agradezco, creo que me fui muy rápido, hay obviamente mucha información que no pude compartir, por eso les dejo la liga específica a los documentos que emanaron de
más bien son las presentaciones, porque el resumen todavía no está en línea. Entonces, esta liga les lleva directo a las presentaciones que hubo para GRULAC. Y ya. Mi correo por si tuvieran alguna pregunta después de esto y listo. Gracias. Muchísimas gracias, Amelia Arreguín de Given México y Grupo de Mujeres del CBD por su presentación de las consultas regionales y temáticas rumbo a la construcción del nuevo plan para la biodiversidad. Pues empezamos la sesión de preguntas y respuestas. Si gustan poner su nombre en el chat y así vamos poniendo en orden consecutivo las respuestas a las preguntas que planteen. Si no hay preguntas, podemos dar las conclusiones del webinar. A ver, Valeria, si gustas, hay unas preguntas que ya dejó Araceli anteriormente, entonces si quieres, en lo que los demás hacen preguntas, contestamos las preguntas de Araceli. ¿Les parece bien? Me parece muy bien. Entonces, creo que casi todas están dirigidas a Renata, las primeras, ¿cierto? Sí, gracias, las contestamos rápidamente. La primera pregunta era que México no había aparecido en la tabla. Bueno, ahí estaba, pero te paso los datos rápidamente para que no tengamos que regresar a la presentación. 14.5% de cobertura terrestre, 21.6% de cobertura marina, 32.5% en representatividad ecológica, o sea, el 32.5% de las ecorregiones que están en México están representadas en el sistema de áreas protegidas de México, y 18% de efectividad de manejo o de áreas evaluadas terrestres. La otra pregunta que tenías era sobre, favor de contextualizar, ¿qué significa el índice de conectividad de 12.55%? Si quieres te paso el dato al documento, digamos a la investigación, al paper que se publicó sobre conectividad, pero digamos que básicamente se tomó a grosso modo un rango de 10 kilómetros alrededor de las áreas protegidas, digamos hizo como una especie de buffer, y se veía si estas áreas con este buffer estaban contiguas o no. Diciendo que 10 kilómetros es una medida, digamos, de dispersión, tanto para especies menores como algunas especies de mamíferos mayores o también otros que pueden viajar mayor distancia. Sin embargo, pues bueno, algunos científicos o naturalistas no se sienten tan a gusto con este convencionalismo, digamos, y ahí es donde tu pregunta sobre si incrementar la conectividad es importante, cobra relevancia, ¿no? Pues hay distintos enfoques y nada más como para mencionar alguno, hay algunos grupos que piensan que más bien la conectividad debería de darse o de medirse en base a objetivos claros. ¿Para qué estás buscando conectar ciertas áreas, no? Pero bueno, si te interesa saber mucho más a detalle el tema del índice del PROTCON, ahorita paso la liga a donde puedes descargar el artículo. La siguiente pregunta era ¿por qué México no estaba en el proyecto de los gobiernos locales? Pues porque es un proyecto regional que está siendo implementado por la IUCN en su oficina regional en América del Sur. Entonces, digamos, es un proyecto multilateral que involucra a algunos países y algunas organizaciones, sin embargo, es una iniciativa regional en América del Sur, como también tenemos otras iniciativas acá en Norteamérica, ¿no? O la Selva Maya, etcétera. Y me decía, la siguiente pregunta era, cuando citas formalizar la alianza, ¿quieres decir que no hay lineamientos? No, el antecedente de la alianza es también el Aichi Target 11 Partnership del CBD, y sin embargo hubo un comunicado durante la COP14 en Egipto para la formalización de esta alianza a nivel regional, como la alianza regional. Sin embargo, estamos buscando formalizarla a través quizás de un memorándum de entendimiento para pues tener una expresión, ¿no?, de la convergencia de los deseos de todas estas partes hacia una línea de acción común, ¿no? Y bueno, digamos, no lo podemos hacer vinculante, pero sí un poco más formal que como lo tenemos en este momento, ¿no? Y la siguiente pregunta estaba relacionada con
era la alianza y la lista verde, ¿no? ¿Qué ventaja ofrece la alianza, por ejemplo, contra la iniciativa de la lista verde? Son dos cosas distintas. La lista verde es una certificación, digamos, de excelencia a nivel mundial en el manejo de áreas protegidas. Y aunque es un proceso al que todos los países deberíamos de aspirar, pues es una iniciativa que difícilmente se puede alcanzar a nivel de país y mucho menos a nivel de región, ¿no? Porque es un proceso costoso, es un proceso tardado. Entonces, lo que se está proponiendo desde la Alianza, y cuando hablábamos sobre el tema de evaluación de manejo en las áreas protegidas, es precisamente ver cuáles, digo, si no podemos evaluar todas las áreas protegidas contra estándares del Green List, lo que sí podríamos hacer es a lo mejor buscar cuáles de estos indicadores o cuáles de estas 5 pilares que componen la evaluación del Green List podríamos, digamos, tomar criterios para cada uno de estos y evaluar las áreas protegidas. Digamos, tenemos que tomar en cuenta que hay países que, aunque México, por ejemplo, hace evaluaciones de sus áreas protegidas que son demasiado exhaustivas, hay otros temas de evaluación como el MET que son un poco más laxos. Entonces, cuando hablábamos precisamente de poder generar un lenguaje común en tema de evaluación de manejo de áreas protegidas, una de las propuestas es poder utilizar el Green List como una base sin que tengamos que entrar en un proceso de certificación y a lo mejor también adecuarlo un poco al contexto y a las carencias que tenemos a nivel regional para poder hacer un proceso de ese tipo. Y me parece que es todo, ¿verdad? Sí, me parece que es todo. Bueno, cualquier otra duda, estamos a la hora. Amelia, por ahí estamos pidiéndole a Araceli Suárez que deje su correo en el chat para que directamente se comuniquen, si es que no copió ya el tuyo. Tiene un interés particular en la conexión de género y biodiversidad. También tenemos una pregunta de Alejandro Callejas con relación a la postura de Brasil en términos de biología sintética y otros temas. Me parece que Amelia quería dar respuesta a esta pregunta. Solamente un comentario sobre la postura de Brasil. Bueno, sobre el tema de biología sintética y DSI. Son temas que se reservaron para no tocarlos en las consultas, sino mantenerlos en el SOPSTA. Entonces se va a trabajar me parece que es en noviembre, cuando es el SOPSTA, se va a trabajar estos temas rumbo al post 2020. Y la postura de Brasil, pues sí, o sea, como para la sociedad civil, hablando a nombre del grupo de jóvenes y de mujeres, nos resulta bastante inquietante, porque de hecho solamente en la consulta de GRULAC quien llevó al sector privado fue Brasil, y a quienes llevó fue a representantes de la agroindustria y de una alianza de ingenios azucareros. Y sí, o sea, como lo que mencionas, Alejandro, tanto en Brasil, o sea, en la COP14, realmente no hay una postura de GRULAC porque hay ciertos países que tienen otras inclinaciones o otros intereses más bien, y entonces hay como dos grandes bandos que están un poco en conflicto y hay otros países que están en el medio, ¿no? Entonces tenemos los que están buscando como una vinculación más cercana o la inclusión con ciertos grupos, con ciertos tipos de negocios, y hay otros que priorizan las acciones a favor de los pueblos indígenas y de los grupos con derechos. Entonces sí, o sea, evidentemente, aunque esto fue una consulta, como tenía el título formal, son espacios que terminan por ser espacios de negociación y de negociación de poder, ¿no? Y de discursos. De acuerdo. Tenemos una última pregunta y creo que con esto estaríamos cerrando. México tiene reconocidas 2 ANPs en Green List y va por un nuevo grupo de áreas naturales protegidas. ¿Es correcto el tema de financiamiento para dar continuidad a la iniciativa? Creo que más que pregunta es una afirmación. Renata, veo que sí, estás habíamos... comentando. Sí, perdón,
Sí, había dejado un comentario arriba. Sí, efectivamente hay 2 ARNPs ahora en el Green List y hay un nuevo grupo de 25 áreas que están buscando ser incorporadas al Green List. En un primer momento me parece que son 8. Sin embargo, pues como comentamos, el proceso no es sencillo, es costoso, entonces implementar esto a nivel regional para todas las áreas protegidas de la región, pues es complicado. Sin embargo, por supuesto que es un estándar que ya ofrece criterios muy importantes que deberían de ser puestos en marcha o priorizarse para la evaluación de todas las áreas protegidas a nivel regional. Bueno, pues sí, quisiera preguntarles a nuestras expositoras si tienen algún comentario con el que quisieran cerrar o damos cierre al webinar. Un último comentario, Valeria, si me permites. No lo he dicho directamente, pero sí, Araceli, si nos ponemos en contacto por correo para compartir un poquito más sobre el tema de género y biodiversidad y que desde el inicio del CDB se ha trabajado, está en el texto tal cual y en muchos otros espacios. También incluso pensar en la posibilidad de tener más adelante un webinar sobre ese tema. Y pues un último comentario a la sociedad civil que nos hemos congregado el día de hoy. En México tenemos mucho que hacer, a nivel mundial hay mucho que hacer, pero en México en particular hay mucho que saber sobre el CDB, hay mucho que aprender, que no se asusten a algo que podría parecer como muy complicado y técnico, porque pues eso, cada día que dejamos pasar al no involucrarnos en esto, se están tomando otras decisiones que ahorita no estamos viendo, pero que van a repercutir en nuestra contra si es que no estamos participando ahí y exigiendo la garantía de nuestros derechos. Y solamente eso. Muchas gracias por estar. Raquel, Renata, ¿tienen algún comentario? Sí, gracias, Vale. Efectivamente, como menciona Amelia, el Convenio sobre la Diversidad Biológica es uno de los tratados internacionales que justamente más ha abordado el tema de género, a diferencia de otros tratados internacionales que hasta ahora han ido generando más discusión. También posté ahí en el chat un documento del CBD que puede ser útil para entender más esta relación, aparte de toda la información que Amelia como experta pueda compartirles. Y como reflexión final, pues reiterar que todos estos espacios de consultas es donde podemos incidir desde ahora, porque como les decía en la presentación, en la COP15 en China, pues ya las negociaciones prácticamente se espera llegan planchadas y entre más pronto podamos participar, pues mejor. El tema de biodiversidad es tan importante como cambio climático, como la Agenda 2030, como los temas de seguridad y necesitamos pues eso, ¿no? Contribuir a que realmente se le dé esa importancia por la urgencia. Gracias, Vale. Muchas gracias, Renata. ¿Algún comentario final? Gracias, Vale. No, pues nada más para comentar que también ya pegué ahí en el chat la información que los lleva a la página de la Comisión Europea y donde pueden encontrar más información sobre el indicador, el PROTCON, para medir conectividad entre áreas protegidas. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias y gracias por tolerar mis malos chistes. Pues les agradezco a todas las participantes y también a los asistentes y a todas las personas que nos acompañaron. Nada más quiero cerrar con un par de reflexiones. Como mencionó Raquel y todas las ponentes a lo largo de estas exposiciones, hay 3 temas que están muy vinculados. Uno es biodiversidad, el otro es cambio climático y el otro es los objetivos de desarrollo sostenible. Pero todos tienen que ver con naturaleza. La mitad de los ODS dependen de la naturaleza y pues necesitamos ver y recordar cómo transformar nuestras formas de vida con relación a ella, a la naturaleza, que es nuestra biodiversidad, nuestra comida y nuestra salud. Ese fue el lema de este año de la celebración. Y hoy pues muchísimas gracias por estar aquí. Feliz Día Mundial del Medio Ambiente. Por favor, si tienen ganas de colaborar con la meta Aichi 1, que es a más tardar en 2020 las personas tendrán conciencia del valor de la biodiversidad biológica, de la diversidad biológica,
y de los pasos que pueden seguir para su conservación y utilización sostenible, pues les pedimos compartir la liga que vamos a tener del webinar grabado y darle un hashtag para que también los del IPE sepan el impacto que están teniendo. Por mi parte sería todo, soy Valeria Cruz y les agradezco a todos haberse quedado hasta este momento.